Bienvenidos a este podcast, a este live que estamos haciendo y a este programa que va a salir también en YouTube Live con Daniel Coronel. Él ha estado aquí varias veces, pero es que hoy está invitado porque acaba de recibir uno de los premios más prestigiosos de periodismo que otorga la Universidad de Columbia en Nueva York, los Estados Unidos. El premio Maria Morse Cabot a la excelencia de periodismo. Y pues yo creo que es más que lógico que yo invite a Daniel Coronel primero a felicitarlo por este premio y a hablar también de periodismo y de lo que está pasando en Colombia, en América, en fin, en Estados Unidos y frente a este oficio que Gabo dijo que era el oficio más hermoso del mundo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, María Jimena. Siempre es un placer hablar contigo. Mil gracias por tu generosidad. Realmente es un premio que lo entiendo como un reconocimiento al periodismo colombiano, a tantas personas como usted, como los colegas que tienen que arriesgar la vida todos los días para seguir entregando información en Colombia, para personas que están haciendo su trabajo bajo amenaza y bajo intensa presión en las regiones y que no dejan de cumplir con el deber y que a veces pagan con la vida, como lo hizo Cristian Herrera, nuestro colega, hace apenas 2 meses. Lo mataron en Cúcuta. Y pues a todos ellos es que va dirigido este reconocimiento, más que a mí. Precisamente creo que tú hacías hace unas pocas horas una llamada de alerta al próximo gobierno y también a este para que protegieran a otro periodista que también está investigando exactamente la misma historia que produjo la muerte de Cristian. ¿Cómo es esa historia? Esto tiene algo de macabro. He estado siguiendo las notas de Cristian Herrera que he logrado encontrar y algunas grabaciones que él dejó con sus fuentes. Y me doy cuenta de que un colega de Cúcuta estaba en la mira al mismo tiempo con él, don Jairo Jacome. Y de verdad que quiero rogarle a las autoridades que protejan a este colega, que hagan todo lo posible porque no se repita la historia. A Cristian Herrera, que era un reportero muy dedicado, una persona que hacía información judicial con rigor, con disciplina, que además era hijo de otro reportero, del reportero gráfico de La Opinión. Papá siempre fue fotógrafo y él creció pues en la sala de redacción desde que era un niño y se contagió del oficio y murió asesinado unos días antes de publicar unas revelaciones que tenía. Yo espero que eso no le cueste la vida a más personas. Cúcuta se ha vuelto un lugar demasiado complicado para ejercer el periodismo y espero que no estemos sepultando al tercer periodista en los próximos días por cuenta del descuido de las autoridades. Daniel, hablando de eso, este oficio pues sí que ha cambiado y los desafíos y las amenazas también se han ido transformando. Cuando usted y yo comenzamos, el problema era que había pues unas guerrillas, unos carteles, ¿no es verdad?, que estaban fuera, o por lo menos se situaban inicialmente por fuera del establecimiento, ¿sí? Y estaban tratando de tomárselo, unas por la vía armada y otras por la fuerza del terrorismo también, igual que los otros, pero digamos, había como ese desafío, ¿no? Que había unos, digamos, fuerzas externas que habían penetrado el Estado y que se querían tomar el Estado y estaban afectando las libertades en Colombia. ¿Se acuerda usted de esa época? Sí, señora, me acuerdo perfecto, pero además había una particularidad, María Jimena, que es que había una irrupción de dineros provenientes de las actividades ilícitas que se sentía en las ciudades de Colombia y que de alguna manera entraba a competir con la economía tradicional. Lo que estamos viviendo ahora en muchas regiones del país es que esas mafias se tomaron la contratación pública y se tomaron la administración pública.
En algunos casos, ellos controlan también el poder público local y hacen que, curiosamente, las autoridades constituidas trabajen para ellos, que haya grandes sectores de la fuerza pública que trabajan para la mafia. Entonces, esa característica que teníamos, que sabíamos hasta dónde llegaban los delincuentes y dónde empezaban las autoridades, y que empezó a borrarse en los últimos años de Pablo Escobar con los Pepes, ahora Sí. se volvió casi que una costumbre, que un modelo en donde es difícil establecer la frontera entre unos y otros y donde no es prácticamente eh, real establecer que haya un periodismo que cubra la autoridad Claro. y otro que cubra las fuerzas de la delincuencia, porque son límites que se han borrado en algunas regiones del país. Sí, Esto tiende a volverse nacional. Y, no, pues yo creo que eso está pasando ya desde hace rato porque muchas de esas estructuras se volvieron legales e incluso han llegado a tener una vocería política. Eh, Estamos hablando de los clanes políticos, estamos hablando que tienen el poder de la contratación y que están dominando desde hace mucho tiempo y que han lavado sus dineros y que ahora aparecen como grandes señores que van a representar el nuevo establecimiento de las regiones, político, económico y social, ¿sí? Eso lo estamos viendo con los clanes, ¿no? El clan, uno de esos casos es nada más ni nada menos que Clan Char, que tiene a muchos de sus integrantes, incluido el alcalde, con muchísimas investigaciones por sobornos, por corrupción, ¿sí? Que nunca prosperan en la Fiscalía de Barranquilla. ¿Sí? sí, y por Pero ejemplo, otros también. y en la Corte Suprema, en la Sala de Instrucción, que fue una instancia nueva que se creó, también las cosas van supremamente despacio. Lo de Arturo Char Sí. va, sí, está avanzando, pero a un paso mucho más lento que el que debería marchar de acuerdo con las evidencias que vamos conociendo. Y ese proceder que antes uno decía, no, eso pasa en Puerto Bello Río, eso pasa en Puerto No. Boyacá, eso pasa en La Dorada. Resulta que se ha vuelto un modus operandi nacional repotenciado y que yo no sé si lo vamos a ver pronto en todo su esplendor actuando nacionalmente. Em, ¿Cómo puede uno plantear como el papel del periodismo frente a estos 4 años? Porque lo que pasó en Colombia pues es nuevo. Por primera vez tuvimos un presidente de izquierda y yo creo que también fue una prueba para los medios de Colombia. Nunca se había tenido que cubrir a un presidente de izquierda que hubiera ganado las elecciones, ¿sí? Y que fuera el presidente y que nombrara a los ministros y que tuviera un partido. ¿Cómo es ese balance? Y el balance también, no solamente de cómo se cubrió, sino de lo que sucedió. Pues es un balance triste, porque a pesar de que hay unos logros y unos avances en materia social que son muy importantes, el resultado es a todas luces insuficiente. Mucho de esa insuficiencia tiene que ver con falta de disciplina por parte del gobierno y del jefe de Estado en particular. Creo que mirar la finalización de este gobierno en medio de escándalos de corrupción, grandes, medianos y pequeños, muchos de ellos fundados, otros no, pero otros que son más efecto de propaganda, pero muchos de ellos fundados, pues es triste, porque realmente las personas que votaron por Gustavo Petro votaron para que efectuara un cambio real. Y ese cambio que fue evidente en algunas cosas, no fue así en el tema de las costumbres políticas. Lo que pasa es que hubo también fenómenos de corrupción que llegaron al círculo más cercano del presidente y de familiares del presidente.
a mí me parece terrible, deplorable el papel del señor Juan Fernando Petro, que no se ha Mm. investigado suficientemente. No, pues hay una investigación, pero está parada en la fiscalía. Y me parece lamentable que el presidente de la República, que en un momento, o sea, estamos hablando de hace 2 años largos, decía, no, Ujú. hay que investigar también a los miembros de mi familia y todo, terminó Sí, un poco exacto. defendiendo caprichosamente las supuestas inocencias de personas como Ricardo Roa, a pesar de todas las evidencias que Mm. surgían. Pues, mantenerlo a la cabeza de la empresa más importante de Colombia, con las consecuencias que Mm. tenemos. Tener un caso como el que se destapó en la O en UNGRD, la ONG. que es apenas la punta del iceberg de otras cosas, y que funcionarios que trataron de poner esto bajo la luz, pues no recibieron el apoyo total del presidente. Y en cambio sí persistieron en su entorno personas como Armando Benedetti, muy cuestionadas, Mm. y pues con las consecuencias que estamos viendo estos días y que vamos a seguir viendo, Sí. con una consecuencia también muy grave, que es que va a terminar a la sombra de lo que deja Petro, cobijándose lo que empieza con el gobierno de Abelardo de la Espriella, que no pinta mucho mejor. Mm. Entonces, es algo supremamente lamentable para el país, muy interesante para el ejercicio periodístico y también muy peligroso para el ejercicio periodístico. Ahora, cada vez que estamos investigando en función de nuestra tarea de informar a la gente, nos volvemos activistas. Mm. Ya, Ah, sí. ya Nos los señalan. gobernantes Sí, se sí, sí. toman Sí, la sí. atribución de determinar, no, si esta persona decide investigar es porque es un enemigo mío. Mm. Y eso, digamos que sucedió en el gobierno Petro, pero con menos persecución, se va a ver repotenciado en este gobierno. Ya el presidente Sí. habla de la lista de los 13 periodistas que están en su Sí, libreta eso, y, y, eso me avanza. Sí. y pues usted y yo sabemos que eso representa un riesgo grande, no solo para el ejercicio profesional, sino para la vida misma y la vida de la familia de uno. Claro, a mí eso me ha sorprendido mucho, pero antes de entrar en lo de lo que está pasando con Abelardo, yo sí creo que hay una falta de autocrítica. Yo creo que la izquierda, la gran lección, y esa es una reflexión que yo hago, la gran lección que tiene que entender o que aprender la izquierda en el poder es que tiene que autoexaminarse para ver qué es lo que cometió mal, cuáles fueron sus errores y cuáles fueron realmente sus aciertos, sin temor a tocar ni a cuestionar al gran jefe, que es Gustavo Petro, porque se está volviendo pues casi que una especie de pecado cuestionar a Gustavo Petro, no solamente desde el periodismo, sino desde las propias bases de esa izquierda. Los que lo han hecho han terminado pues sacados de ese anillo. Y yo creo que eso tampoco ayudó a los periodistas. Y es cierto lo que usted dice, que ahora eso se va a ver repotenciado con Abelardo de la Espriella, que es igual de intolerante. Pero con una cosa que a mí sí me ha sorprendido mucho, y es que anunció y como que pasó así, sin que nadie tocara eso como noticia importante, que tiene una lista. Yo sé que es de 17 periodistas, no de 12. De pronto usted dice que es de 12. De 17 periodistas que tiene por ahí, que son activistas. Dice que no son periodistas y que son activistas, cosa que nos dicen a usted y a mí en las redes cada vez que vamos a ¿En qué criticar o consistirá el cuestionar. activismo? Si es que tú estás aspirando a ser edil de Chapinero Sí, o senadora. O sea, ¿activismo de qué? Nos ven todos los días aquí trabajando en periodismo, tratando de conseguir una información, tratando de conseguir un contexto para sí. informar. Y la gente repite tonterías a toda hora y ni siquiera necesita estar amarrada a la evidencia. Mm. Activista, activista, activista. Y lo peor es que le vienen las balas a personas como usted de un lado y de otro del espectro político. Sí, es correcto. Pero la pregunta es,
esto debería ser un tema, saber quiénes son esos nombres, ¿no es verdad? ¿Quiénes son esos nombres que el presidente quiere además llevarlos a la justicia americana para que les quiten la visa? Según tengo entendido, es que no sé cómo es ni para qué es esa lista. ¿Qué va a pasar con esa Es que, lista, digamos, Daniel? el tema de Beto Coral, que es un activista, no un periodista, mostró el alcance de esto. O sea, Ujú. buscan la deportación, que es más que todo una venganza, y mantener en la cárcel a una persona por un mes, pero en la cárcel en condiciones muy difíciles, por haberse atrevido a decir que Abelardo de la Sí, Espriella no era el candidato de sus preferencias y por haberse atrevido a denunciarlo ante la justicia americana por lo que él considera un delito que se cometió contra él. Entonces, viene esto conmemorando el secretario de Estado diciendo sí, que no se le puede permitir el uso de las plataformas americanas a una persona que haya hecho esto. Y pues es totalmente contrario a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que sí, garantiza la libertad de expresión. Pero todo esto era una muestra de lo que se podía venir y lo que se va a venir en cuanto a persecuciones, que son de diferente tipo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para seguir, para sobrevivir a esto? Periodismo. ¿Qué más podemos hacer personas como usted y yo? O sea, no, pues no- no tenemos más. o sea, No. la única forma de defendernos es seguir haciendo el oficio que hemos hecho toda la vida. Eh, pero, por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho la decisión del presidente del presidente Abelardo de la Espriella de hacer todo de manera casi que caprichosa. Por primero, buscar la manera de posesionarse en una guarnición militar abiertamente, ¿no? Desafiando la institucionalidad colombiana. No la logra y se va a posesionar en un recinto civil, que es más una universidad que fue creada en su momento por, usted me corregirá, Y le dicen Rodríguez la arena Orejuela. caliente. Es correcto, Porque, porque su rector fue absuelto, valga sí, la pena decirlo, dentro sí, del proceso sí, 8000, pero exactamente. quedó claro que fue un préstamo de Fue, $250 de Miguel Rodríguez Orejuela, fue $250, que era mucho más de lo financiada que esa. Mm. para pasar de 2000 a 30.000 estudiantes. Eso quedó en los expedientes judiciales, todo. O sea, es algo que debería recordarse, pero ahora todo está mal porque estamos felices abrazándonos Sí. en la derrota del comunismo, que fue lo que vendieron como gran objeto de la elección de Abelardo de la Espriella. Y esa decisión de solo invitar a sus amigos como si fuera una fiesta privada, eso también ha sido sorprendente. Y si uno lo critica, le dicen, ay, no, pero Claro, como no ustedes... la invitaron. Exacto, bueno, yo no estuve ni en una ni en la otra, para que aclaremos Yo de una tampoco, vez. yo tampoco. Sí, sí, sí. Pero esto es una cosa que es muy particular porque es una mezcla como de reacción infantil, como no te invito a mi cumpleaños, Mm, mezclada con un mensaje institucional que le gusta a la gente. O sea, estamos en un periodo en donde está reemplazándose un jefe de la derecha que llevaba mm, casi 30 años con ese trono indisputado por un nuevo ujú, jefe de la derecha que ujú, además quiere estar más a la derecha que el anterior. Entonces ujú, eso hace que surjan este tipo de actuaciones tremendistas, de desplantes y todo eso, pensando que lo acreditan más con la base dura de esa derecha y que lo va a aplaudir. El asunto es este, que de acuerdo con la Constitución de Colombia, el presidente es un símbolo de la unidad nacional. Petro mm. fue muy mal símbolo de la unidad nacional, Sí, especialmente. comenzó siendo bueno al principio. En su discurso habló bien y No, digamos, pero duró poco. María Jimena, verse la primera entrevista de Petro como presidente electo, No, es compararla con impresionante. sus palabras de ahora, es No, absolutamente impresionante. es que cómo cambió, ¿no? Es una transformación. Sí. Y se transformó un poco
al compás del aplauso de algunos de sus seguidores. Entonces, en ese afán, por ser cada vez más aplaudido, se fue desviando de las claridades que tenía. Y bueno, al doctor de las Priellas sí que le gusta el aplauso, sí que le gusta tomarse fotos y posar y mostrar el reloj y la maleta y mostrar la fe en Dios y de todas las cosas, o sea, todos los atributos recién adquiridos que tiene. Entonces eso me parece que no va a cambiar mucho. Estamos hablando de un personaje profundamente vanidoso y banal, que le encantan todas esas manifestaciones de poder y le encanta la ostentación de la riqueza y del poder, y eso no va a ser sustancialmente distinto. Y si el poder significa poner el pie sobre el cuello del periodismo independiente, lo va a hacer. El tema es qué debe hacer el periodismo ante eso. ¿Y cuál periodismo independiente, Daniel? Porque es que la verdad es que también eso ha cambiado. Cuando estábamos peleando con Pablo Escobar, contra Pablo Escobar, digo, y contra los carteles, y estábamos enfrentando el terrorismo, en fin, de las guerrillas, de los paramilitares, pues había una prensa muy fuerte y habían empresas muy fuertes. Estaba Guillermo Cano, estaban Los Santos, mal que bien estaba Felipe López. No sé, había una institucionalidad de prensa mal que bien que siempre, a pesar de su cercanía con el poder, pues terminaba haciendo la tarea, ¿sí? Hoy no. ¿Hoy qué Es tenemos, un fenómeno Dani? mundial, si uno se pone a ver, Sí, con sí, es un excepciones fenómeno. notables de New York Times, Ujú. pero es un fenómeno mundial que con el deterioro del modelo de negocios, Sí, del modelo de financiación de los medios de comunicación, también ha surgido un deterioro de su independencia editorial. sí. Y los medios han terminado, los que sobreviven han terminado en poder de los más ricos, que son los que pueden perder lo suficiente para Mm, mantenerlos abiertos, pero también que no los ven como un servicio público, sino los ven como un objeto de interés privado y de apalancamiento de sus negocios. mm, Eh, el banquero que compra un medio de comunicación, pues sigue pensando como banquero, no va a claro. pensar como empresario de medios. Y muchas veces los medios son o una palanca para abrir puertas o un arma para dispararle al enemigo. Mm, Al son del poder de la revista Semana, con el gobierno de Iván Duque inicialmente y después con el gobierno de Gustavo Petro, hicieron las operaciones los Gilinski para quedarse con Nutresa a partir de una financiación de los emiratíes. Y después con eso, o sea, uno diría, ay, pagaron muy bien Semana. No, ellos multiplicaron exponencialmente su fortuna gracias a una inversión que les sirvió para amedrentar a los funcionarios que tomaban las decisiones y para mantener a los que ellos querían para que mm. tomaran las decisiones favorables a su toma. Y así podemos enumerar caso por caso. Bueno, está el tiempo con Odebrecht y todo, en fin. Y lo podemos mirar, o sea, valdría la pena resaltar, digamos, el papel de los Santo Domingo, que hace 30 años o 25 nos parecían que eran los más propensos a usar Sí. los medios como un arma, y ahora nos parece que son las personas que han permitido mayor independencia y desarrollo editorial, también Ujú. con sus momentos. Pero esto, digamos, se volvió lo normal, lo usual, y va a ser difícil que la prensa tradicional retome su lugar. Por eso estamos hablando hoy en un programa cuya Sí, marca es la periodista. Entonces, ha pasado, eso se ha movido el mundo. es verdad. El señor Scott Pelley
pasa a ser más importante que 60 Minutes. Ujú. Nosotros, tú y yo, Tú y yo, tú y crecimos, yo. Sí. crecimos viendo en 60 minutos un Todo, modelo de sí. periodismo de investigación y todo. Y un prestigio construido en décadas se acaba así, con una decisión, pero Mm, no el de sus reporteros. O sea, increíble, sí. si estuviéramos ahora con Mike Wallace, con tantas personas que pasaron por eso, tendríamos periodismo que ver, a pesar de que tuviéramos que hacerlo con esto, con la cámara de un computador, con un micrófono que fuimos y compramos en B&H Photo, el mejor Ujú, posible, pero no es la infraestructura que tenía CBS ni nada de eso. Somos nosotros tratando de sacar la cara por los principios que no pueden desaparecer y que a veces tenemos comprensión y a veces no, y a veces tenemos mm. ingresos para poder continuar la lucha Y y a a veces no veces nos no. alcanza. Sí, sí. Pero que tenemos la claridad de lo que es el periodismo y de lo que hay que seguir. Y además, esto no es que pensemos que es que los ricos son los malos y que los pobres están ahí para respaldar. No hay tal. La Ujú, gente se ha vuelto a través del funcionamiento de estas redes sociales amiga ujú. de que le digan lo que les gusta. ¿Qué les gusta? Entonces, Sí. generosamente te donan 10.000 pesos y esperan entonces que tú le digas exactamente lo que. ¿Por qué no está diciendo que hubo fraude en las elecciones? Mire que el presidente Sí, sacó las. sí, No, sí. pues que me parecen insuficientes las. No, 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 es que es su deber, es decir, o sea. Si me guiara por eso, o si Sí. tú te guiaras por eso, tendrías que volverte como una emisora de esas que antes Sí, llamaban y decían, ¿qué canción desea escuchar? Y entonces el disjockey pero la eso me ha ponía. parecido, hablando de cosas que realmente son muy difíciles de decir en ese ambiente, es el caso del presidente Gustavo Petro desconociendo el resultado electoral y diciendo que hay una posible, ¿no? Pues porque él presenta unas pruebas que yo también cotejé como tú y que pues descubrí que no había tal fraude electoral. No, Pero al decir uno es eso, que además, es que se vuelve uno el enemigo y se vuelve de derecha o sea, uno y se está obligado vuelve, a repetir la propaganda de un sí, sector para tener la credibilidad de ese sector. Pues es que no se puede. Es que nuestro trabajo es cotejar, es buscar la verdad, es sí. oír visiones distintas sobre el mismo caso. Yo estoy en un proyecto nuevo, Mariaji, haciendo todo lo posible por tener voces distintas y a veces contrarias. No siempre Mm, son contrarias, sí, a veces sí. Y entonces la gente se divide y dice, pero ¿para qué invita a este si dice lo que no nos gusta? sí, Pues es sí, que lo sí, invito es justamente para que diga lo que no nos gusta, sí. porque es importante crecer en la contrastación. Y Claro, estamos en una época que llama a los falsos unanimismos. yo también hago eso, fíjese, yo aquí invito muchas veces a personas que no tienen, o sea, que están en orillas distintas y son casi que los mejores contenidos que uno podría generar. Pero sí es cierto, ¿no? Le responden a uno, ay, pero ¿por qué nombra ese? Ay, pero ¿por qué? Ahora, lo curioso, y me ha pasado mucho con los nuevos ministros de este gobierno, no sé si a ti te ha pasado, que no vienen. O sea, no sé si es por orden del presidente, a quien no le gusto yo, es una lástima que por eso no vengan los ministros, o si es qué. Pero es un error también, porque no se trata de que nosotros estemos en otro bando porque los estamos cuestionando. No sé si a ti te ha pasado, tú Todo has el tiempo. llamado a un Todo ministro. el tiempo. Pero además hay una cosa, que es que eh, eh, por ejemplo, tú sabes que yo hago un segmento en Caracol, trabajo ahí, y Sí, entonces el otro día nombraron al ministro de Vivienda. Y así yo, vi eso, y yo, sí, y yo, y yo tenía la investigación de lo que había pasado en Cúcuta con en, unos, con en una, Bucaramanga, en en Bucaramanga, perdón. Bucaramanga. Tengo a Cúcuta en la cabeza con todo esto que está pasando. En Bucaramanga, con unos postes y unas luminarias que tenían almacenadas
y que el contratista que manejaba eso recibió la orden de bendecir al cuñado del Sí. alcalde entregándole unas cosas que eran de la ciudad. Y bueno, preguntarle por eso fue una ofensa. Mm. O sea, el nuevo gobierno no quiere que haya ningún tipo de cuestionamientos. Y ¿Sabes qué me dijo a mí Rodrigo Lara cuando yo lo invité? Me dijo, mira, yo no voy porque cuando fui a los Danieles me maltrataron. Y la verdad no quiero ir a ningún otro gobierno, no, a ningún otro medio pues, que sea opositor, me dijo así. Yo dije, bueno, pero, y yo fui a ver qué es lo que pasó con los Danieles, simplemente tú le hiciste una pregunta que fue la de que cómo se sentía al lado de la misma persona que había ayudado a matar a su papá, que era el Carlos, señor Leder, Carlos Leder, sí. sí, y digamos, yo creo que es una pregunta legítima y es una pregunta que le puede Claro. hacer todo el mundo. Y me parece que el trabajo de nosotros los periodistas Sí, es tratar de hacerle preguntas difíciles al poder. sí. Pero pues eso ya no se entiende. Ya ellos, Ya no se usa. ya, ellos dan por hecho que les tienen que hacer las preguntas fáciles y que los medios de comunicación son medios de propaganda. No los conciben de otra manera. Entonces, pues por ese camino se va quedando sin espacio el periodismo, o sin espacio con ellos, pero eh, tenemos muchas formas de hacerlo también. Exacto, nos tenemos muchas formas de hacerlo sin ellos, porque pues evidentemente esa es la situación actual. Sobre lo que se ve inicialmente, eh, la posesión, la manera como él ha ido poniendo temas que no estaban en la campaña. Por ejemplo, ahora quiere hacer una reforma constitucional el presidente electo para declarar a Barranquilla como capital alterna. Quiere hacer otra para que pase lo mismo con Cali y Medellín. Quiere cambiar el sitio donde queda la Cancillería, o sea, la Cancillería desaparece porque se vuelve como el sitio donde se recibe cuando él venga a veces a Bogotá, lugar que no quiere y que ha dicho que pues, va a evitar. Bueno, una cantidad de pequeñeces que de alguna manera sí se están volviendo en lo más importante y no en lo que él prometió, que era pues unos temas mucho más complicados, ¿no? Reducción del Estado, mirar cómo hacía para reducir el gasto, plantear las reformas que iba a sacar, en fin. Primera impresión, Daniel No, Coronel. pues yo creo que sí hay una serie de caprichos de necesidad y diferenciación artificial en donde hay mucha pirotecnia en los símbolos y poca ejecución en las realidades. Eso no garantiza que cambie nada. Pero además creo que el presidente no ha entendido que fue elegido presidente con una votación grandísima, pero que tiene la otra mitad en contra de él. Gran parte de los que votaron por Iván Cepeda no votaron solamente por Iván Cepeda, sino en contra En de él y contra, de lo que sí. significa. Y que unificar al país debería ser una tarea de él. Vamos a ver cómo avanza, porque de momento él se reitera, vive cotidianamente insultando a sus contradictores, y eso, digamos, crea un clima muy propicio en las campañas, pero muy complicado en los gobiernos. Si el Petro que se enredó es justamente ese, el que decidió partir el país en mitades y en decir que él crecía sobre el apoyo de una gente y sobre el rechazo de otra. Mira que Petro tuvo la coalición de gobierno más grande que haya tenido un presidente en Sí, la historia. Eh, sí. y que terminó una coalición armada por Roy Barreras, que, que fue una combinación, digamos, de persuasión
de convicción y de maña política también, pero una coalición gigantesca. Y logró pasar la reforma tributaria más progresiva Claro. de la historia de Colombia. Y la reforma pensional, imagínate. Y entonces le dicen que no a la reforma a la salud, y entonces como no gano este juego, yo rompo el naipe. Y termina sacando unos ministros que hasta nuestros días los sigue calificando como traidores, como que fue su peor error y todo, y no se dio cuenta que eso era lo que le daba un puente de consenso y le aumentaba la gobernabilidad. El presidencialismo en Colombia es uno de los mayores del mundo. El jefe de Estado es casi un rey en muchas cosas, pero él se tiene que percatar de que es un reinado que frecuentemente tiene que renovar y tiene que encontrar las alianzas para salir adelante. Tiene algo parecido a los sistemas parlamentarios en Colombia, donde las coaliciones son dinámicas, tienden a disolverse y hay que renovarlas periódicamente. El presidente Gustavo Petro no entendió eso. No lo entendió y prefirió irse contra la mitad con las consecuencias vistas. Creció mucho la votación de la izquierda, mucho el ascendiente de la izquierda, pero no logró muchas de las cosas que se había propuesto, y algunas por eso y otras simplemente por falta de trabajo. Y el presidente de Las Priella, me estoy llorando raro. Mira, ya, presidente de Las Priella, así como suena. El presidente de Las Priella llega a poner en práctica el mismo método desde otra carga, desde los zurdos, la forma en que se refirió, como en los términos más deshumanizantes a las personas que no pensaban contra él. Sí, para destriparlas, sí, quería destriparlas. Pero además, o sea, yo no quiero repetir las palabras que usaba sobre zurdos, no sé qué. Entonces, ese tipo de palabras y de expresiones divisivas son útiles para campaña, pero son terribles para el gobierno. Se va a enfrentar no solo a una bancada que es grande en el Senado y en la Cámara, sino con una resistencia en la calle que habría podido perfectamente moderar con haber simplemente extendido la mano en el momento en que ganó y decir, ahora lo vamos a construir entre todos, pienso tal cosa, reconozco tal cosa buena, pienso que esto se puede hacer mejor. O sea, con un discurso de estadista. Sí. Y no pudo. No pudo, y yo sí pensé, fíjese, que iba a cambiar, pero cuando uno ve las señales, decidió no invitar a todos los expresidentes, como si fuera una fiesta privada y no un acto institucional, su posesión como presidente. Pero además, tiene un problema mucho más grave que no lo tenía Gustavo Petro. Y es que va a tener que pelear con sus propias tropas, porque le declaró una guerra. No solamente quiere acabar con la izquierda, también quiere acabar con el expresidente Álvaro Uribe y su partido. Y eso no por ser una causa noble, la vamos a justificar. Dani, no puede ser eso. Pero me parece que abrió muchas batallas al mismo tiempo. Entonces, la pregunta que hago es, ¿tú crees que, además que conoces mucho el tema de Álvaro Uribe, ¿tú crees que Álvaro Uribe, como es un político importante, así uno no esté de acuerdo con las cosas que ha hecho, pero es un político que tiene un partido y que no se le puede ningunear de esa manera, de todas formas, va a terminar como terminó el macrismo, absorbido por Milei cuando llegó al poder? Es decir, el gran derrotado de todo esto va a ser el Centro Democrático y se va a imponer un partido escuálido que no tiene todavía nada, que es los Defensores de la Patria, que se lo entregaron de manera express, cosa que es impresionante. Va a terminar ese partido manejando la derecha bajo la ultraderecha de Abelardo de la Espriella, ¿tú crees? Tú dices que es un partido que no tiene nada.
salvo el presupuesto nacional. Bueno, sí, Y quiero sí. hacer un poquito de historia aquí. En 2002, cuando Álvaro Uribe fue elegido, la mayor bancada, era mayoría en el Ujú. Senado, era la del Partido Liberal. Liberal, sí. Y, Él venía del pues Partido Liberal. sí, él venía del Partido Liberal, pero venía de encarnar una disidencia con un movimiento que se llamaba Primero Colombia. Primero Cuando, Colombia. cuando llega Álvaro Uribe y después cuando tramposamente tramita la reforma constitucional que permitió su reelección y en el 2006 se presenta su reelección, ya el Partido Liberal se va al piso, pasa, Mm. pasa al tercer lugar en predominio y surge una cosa que fundaron para él que se llamaba el Partido de la La U. de la U, claro, Éramos la Uribe, de ¿no? Para que Uribe. la gente. Exacto, es correcto, sí. Con ese partido no solamente armó mayoría parlamentaria para él, sino que eligió en el año 2010 a Juan Manuel Santos. Ya Ujú. cuando Juan Manuel Santos llega al poder y se queda con el partido de la U, porque ya se queda él con el partido. Es correcto. Él es Él el que monta. arma el puro centro democrático en el 2014 y el partido de la U es lo que es ahora. Un partido de 8 senadores, el cuarto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a Uribe le van a dar una sopa de su propio chocolate. Es exactamente la receta que él ha aplicado en los últimos 24 años y él está muy preocupado y muy afanado porque él sabe en qué termina. Porque él Ujú. sabe que eso se abona es con presupuesto y que de otra manera no sale adelante. De las Pries ya tiene eso, no tiene el conocimiento político de Uribe, no tiene, digamos, Sí, el, eh, la capacidad de análisis sobre las minucias y la capacidad de moverse, porque Uribe es un animal político sorprendente, capaz sí. de volver a inventarse cada vez. Muy Tiene el impresionante eso. presupuesto. Sí. Y yo creo que la fórmula, con que la repitan, se le van a quedar con el partido y el Centro Democrático será un partido de menos congresistas en la próxima y de menos. Y en las elecciones locales, lo que quiere Abelardo Laspriella es que alcaldes y gobernadores terminen siendo del partido de gobierno, que no es el Centro Mm. Democrático, sino es el partido Defensores de la Patria. Vamos a ver, porque también ahí se va a encontrar con que la mitad de la que él se ha olvidado, porque él piensa que lo eligieron fue por aclamación y que el, Sí, el- el país completo está con él. sí, sí. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se van a unir? Y si son capaces de Pero una vamos a eso, estrategia que vamos, no tuvieron en las presidenciales. pero vamos a eso, porque yo sí debo decir que el presidente Petro que entró al gobierno y que vimos los primeros 2 años es muy distinto al presidente que sale. Muy distinto. Se nota en las entrevistas. Yo le hice una entrevista en la mitad, al principio, tú también, y en la mitad. Después no me volvió a dar entrevistas porque no le gustó lo que yo dije después, porque cuestioné su gobierno. Pero la verdad es que sale muy distinto eh, por todo, por su manera de pensar, por su manera de decir, de escribir, por su conexión con el país. Yo lo veo desencajado cada vez más. Entonces la pregunta es, si ese presidente Petro, que sin duda es el líder que creó esta izquierda, ¿sí?, va a tener el temple y la disciplina para volver otra vez a ponerle las pilas a la oposición y convertirla realmente en una nueva alternativa de poder en los próximos 4 años. Porque esto también se puede acabar, porque esto también se puede diluir si no hay un líder real, que no me parece que sea de pronto Iván Cepeda, porque está primero pues el presidente Gustavo Petro. Pero ¿cuál es su apreciación frente a ese dilema que tiene hoy la izquierda también? Gustavo Petro es un líder formidable. Es un hombre absolutamente fuera de los parámetros, con una capacidad gigantesca de motivar y de inspirar a la gente. Él es al mismo tiempo la gran bendición de la izquierda y su gran límite, porque probablemente
sin que él existiera, no habría logrado la izquierda los resultados que tiene. Pero porque él existe, no logró sobrepasar esos resultados, porque también su gobierno fue ejemplo de ineficiencia, de Sí, corrupción, de tantas cosas que llevaron a la decepción a una a cantidad de gente. muchos. Mm, Entonces, eh, eh, así como en casi todas las elecciones de este siglo, eh, el eje de la campaña fue Álvaro Uribe. Quiero decir, sí. en el 2002 se votaba por Álvaro Uribe, en el 2006 se votaba por Álvaro Uribe, en el 2010 se votaba por Álvaro Uribe o contra Álvaro Uribe, en el Mm, 2014 nuevamente, en el 2018 e incluso en el 2022, 22, donde ya hubo sí, una seña clara que sí. la gente no quería más eso, cuando el candidato de Uribe, el señor que es alcalde de Oscar, Medellín ahora, sí. Federico, Fico, eh, Federico Gutiérrez, ni siquiera pasó a segunda vuelta. El, sí. el, Bueno, y su anterior tampoco, que era Oscar Iván Zuluaga, que era el que él tenía ahí y también perdió. y los fue matando a todos al punto que prefirieron un señor corrupto de Bucaramanga, terrible, con los Rodolfo Hernández. más terribles antecedentes, pero Sí, sí, que estuvo a punto de ganar también por rechazo a sí. Petro. Ahora fue Petro el eje de esta campaña. La Sí, gente votó contra Petro. contra Petro, esencialmente. Y, Sí. y parte de lo que retoma el discurso del candidato de las Espriella y todo, es el rechazo a ese estado de cosas, cierto en un Sí. punto y exagerado en otro, pero que Ujú, muestra hasta qué nivel había llegado el cansancio de la gente frente a lo que había hecho y no había hecho Gustavo Petro. ujú. Y eso es algo que él tiene que evaluar. Yo pienso que al revés de lo que perciben muchos, que Iván Cepeda sí es un líder sólido. Lo que pasa es ¿Tú que crees? ha tenido Mm. que lidiar con la sombra De Petro. de Sí. Petro. Claro, pero entonces uno dice, bueno, entonces se va a producir un cambio de liderazgo, no lo veo, porque es que Petro es Petro, ese es el problema y yo creo que ese es el gran dilema de un liderazgo como el de Iván Cepeda, que ha dicho, no, primero está Petro. Él lo ha dicho, Sí, él sí, lo ha que dicho. yo no Él lo puedo, ha dicho él lo ha dicho, y sí. eso, digamos, eh, termina socavando sus propias posibilidades futuras. Pero Mm, bueno, lo que creo es que eh, Petro o no Petro, el país se va a empezar a dar cuenta pronto que no hay soluciones mágicas ni hay milagros. Los milagros son únicamente en el ámbito de la leyenda y que los países solo salen adelante con trabajo y con principios unificadores. Y eso es lo que está haciendo falta. mm, Una reflexión final que es que evidentemente hoy el periodismo que nos permite estar haciendo lo que estamos haciendo, Daniel, pues tiene cada vez más pues que ser viable económicamente, para que nosotros podamos sobrevivir. Y en mitad de todo eso está basado en la reputación, en la marca. Y yo creo que si hay alguna amenaza en este momento contra los periodistas independientes, el periodismo independencia, de independiente, tiene que ver precisamente con esa campaña que hay contra la reputación de los periodistas. Y eso se va a Eh, agravar. Eso se va ¿No es verdad? Porque ahora hay doxing, ahora hay toda la clase de historias y de mentiras que sacan de uno y lo mismo pasa contigo, que tú dijiste esto, que no, acaba de salir una historia en donde tú sales diciendo una cosa falsa, diciendo que sí hay pruebas para creer en el fraude electoral, como dice Petro, y tú estás diciendo todo lo contrario. Eh, a mí me ha pasado lo mismo en otras circunstancias. Es un tema muy complicado y muy difícil de manejar porque en las redes están ya esos dos bandos, No, y están con la esos... inteligencia artificial es terrible porque Mm, digamos, sale en un momento igualito. Hace muchos años, recién surgía Sociedad,
el programa de Jaime Sí, Garzón. Jaime, sí. Jaime había aprendido a imitar tan bien a Antonio Navarro que una vez Navarro estaba en una reunión y alguien tenía puesto el programa mientras estaba en la reunión y él estaba oyendo la conversación y de pronto y se voltea y dice, yo no he dicho eso. Y era la voz de Jaime imitándolo y Jaime. todo. Ahora es mucho peor, porque es la voz, la imagen, y todo. Es muy difícil establecer esto, cuando es verdad y cuando no lo es. Pero, pues, yo no sé qué vamos a hacer. Vamos a estar enfrentados a fuego de Sí. arriba y de abajo y de los lados, porque ahora también hay prensa antiprensa. Eh, ¿Cómo así? ¿Cómo sí, así? yo, por ejemplo, deploré mucho la investigación de la llamada Operación Júpiter, que, que, eh, que, Sí, ¿qué que, hizo? que hizo mal la revista Raya. Sí. Y entonces pienso que todos podemos equivocarnos y que ellos pudieron tener un error de juicio. Pero ayer veo, o sea, ni tú ni yo tenemos grandes identidades con Claudia Gurizati, por ejemplo. No. Pero vi un programa diciendo que la entrevista con Carlos Castaño estaba destinada a buscar una prevalencia del paramilitarismo, una cosa totalmente forzada, y resulta que la entrevista de Que Carlos no fue Castaño la así. hicieron Claudia Sí. Gurizati y Darío Arismendi en su momento, pero Sí, la de habríamos acuerdo. podido hacer tú o yo. La Sí, estuvimos y fue muy buscando bien. también, lo que pasa es que no nos la dieron porque les caíamos mal. En, Mal, en exacto. cambio, en cambio, entrevistamos muchas veces guerrilleros. Alguna vez estuvimos en una finca, Carlos Lleras de la Sí, Fuente, Gonzalo Córdoba, ¿te acuerdas? Enrique Santos, Rafael Santos, tú y yo, con, con, Sí. con el secretariado de las FARC, invitados por el comisionado de paz, y tuvimos conversaciones con ellos on record, off the record, entrevistas y todo eso, sin que por eso uno pueda estigmatizar a la gente. Entonces, todo eso me hace pensar que es necesario volver a los principios del periodismo, a lo que Sí. sí es y a lo que no es. Y otra cosa que a mí me parece que no tocamos, que es ese tema, yo creo que es la utilización de los medios por parte del poder. O sea, esto de RTBC, yo conozco muy bien a Holman y me parece que hizo unas cosas muy interesantes cuando era periodista independiente, pero esa manera como se tomaron RTBC para poder hacer Propaganda. propaganda también nos está afectando. Claro. Eso afecta y miren lo que va a hacer, yo creo, el próximo presidente, ¿no? El viaje al mundo de la propaganda es de una sola vía. No hay forma de volver. No es que la gente hizo propaganda y ahora vuelve a hacer periodismo. No hay forma de volver. Por eso la gente que nos hace el favor de vernos a usted y a mí debe entender que no vamos a estar de acuerdo con lo que ellos piensan el 100% del tiempo, porque nosotros tenemos el deber de buscar cosas que reten el conocimiento o el parecer general. Si la mayoría hubiera tenido razón, la Tierra seguiría siendo plana. En todo caso, yo creo que esta profesión pues sigue siendo pues una pasión, hablábamos el otro día en otro foro que estábamos hablando de esto, pero se necesita más que pasión, Daniel. Se necesita que esto pueda funcionar, que la gente entienda que es necesario que exista periodismo independiente, que existan personas como usted. Y la verdad es que cada vez esa margen se achica. Sí, ese margen se achica, pero ahí estaremos nosotros, ¿no es verdad? Mientras que haya un espacio, allá estaremos, ¿no? Sí, así es, María. Y vamos a buscar recursos, vamos a buscar formas creativas de Sí, sostener estos proyectos, porque la publicidad convencional cada vez es más difícil, cada vez sí. está más escasa y además también como que busca que yo sí anuncio, pero si yo pienso parecido a ti y por ese camino no nos podemos ir, porque Exacto, una cosa son los exacto. anuncios y otra cosa son las noticias. Y la otra cosa que yo no he entendido es por qué
las personas que piensan distinto, que son funcionarios públicos, no vienen a los espacios. O sea, cuando, por ejemplo, tú invitaste todos los días, creo, a Abelardo de la Espriella para que fuera a tu espacio y no fue posible. No, además el abogado de Abelardo de la Espriella, el doctor Calderón España, en una carta dijo que él no me iba, que Abelardo de la Espriella no me iba a premiar con la entrevista. Y yo le contesté también por escrito, le dije, no, yo no considero que una entrevista sea un premio. Tenga la seguridad de que si me la otorga, yo también me voy a esforzar mucho para que no sea un premio para él. Pero sí es un tema como que no es lógico, porque yo creo que va a ser la primera vez, porque fíjese que Gustavo Petro comenzó muy tibio y todo, pero en ese sentido, pero terminó dándoles entrevistas a RCN, a Caracol, a todo el mundo. O sea, Gustavo Petro no se metió no se encasilló en esto. Sí. Este presidente sí. Este presidente no nos va a dar ni a usted ni a mí ninguna entrevista. Y al parecer tampoco los ministros, cosa que me parece que es un poco exagerado, digo yo, ¿no? Pues sí. Y es algo que es interesante porque además han nombrado unas vocerías públicas de unas personas que Miller Soto. Lo que hacen es descalificar el trabajo de los periodistas independientes todo el tiempo. Entonces, obviamente que ellos pueden estar convencidos de que lo hacen bien si se dedican a algunos medios a cantarle loas al nuevo gobierno, pero están bien equivocados si piensan que eso es sostenible y creíble para la gente a largo plazo. Yo también creo lo mismo. Yo creo que pues ahí vamos a estar. El periodismo independiente existe en el país y se va a hacer sentir de todas formas, así no cierren por un lado y por el otro. Y esto de activistas, ¿no? Porque nos tienen este moto. ¿Usted qué siente cuando le dicen usted Daniel Coronel, el activista Daniel Coronel? Ya me da un poquito de risa. Yo he optado por no contestar la mayoría de esas cosas porque me parece que las personas que dicen eso ya están convencidas de eso o saben que eso le causa a alguno algún dolor y entonces eso lo satisface. Entonces trato de no, lo mismo que lo dejo pasar, pero de pronto voy a empezar a contestarlo con mayor disciplina a ver qué dice. Uy, pero eso sí nos toca, mejor dicho, eso sí va a ser más trabajo que todo el que hace diariamente en su canal. Estaba viendo que las reacciones que uno quisiera sobre la información se vuelven más bien reacciones contra quien informa y no sobre el sentido del contenido. Es correcto, es matar al mensajero, que somos nosotros, ¿no? Entonces lo importante es acabar con el mensajero para que eso se vuelva lo importante y no lo que el mensajero dice y cuenta e investiga. Pero yo creo que para terminar, Daniel, ¿por qué es importante seguir haciendo periodismo independiente? Pues porque sin información independiente, los ciudadanos van a ser objeto exclusivamente de la propaganda. Y si eso es así, siempre tomarán las decisiones que le convengan al poder y no las que les convengan a los ciudadanos mismos. Muchas gracias por este espacio de reflexión, de análisis, porque hicimos varias cosas al mismo tiempo. Y de nuevo, felicitaciones por ese premio, Daniel. Gracias, Jimena. Tú sabes que viniendo de ti es especialmente valioso y significativo para mí. No, y muy grato que un colega así sea exaltado. Porque en estos momentos yo sí creo que este tipo de premios nos recuerdan lo importante que es el periodismo independiente. Muchas gracias, Daniel. Mil gracias, María Jimena. Gracias a todos. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo.
Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.